Hola, la reflexión de hoy la he titulado Tengo pena, mucha pena. Son las 4 de la tarde y me despiertan unos truenos. Estaba haciendo la siesta. Salgo a la terraza y efectivamente, una tormenta de verano ha tropezado con el jabalambre. Estoy en Torrijas, pasando unos días. No tardará mucho en diluviar. De momento están cayendo solo unas cuantas gotas. Los rayos y sus truenos se notan cada vez más cerca. Pero tengo pena y te diré por qué. Hace unos 40 años estuve con unos amigos en el rincón de Ademuz. Encontramos alojamiento en una especie de posada en uno de los pueblos del alrededor, cuyo nombre no me acuerdo. La cena estaba tan preparada y servida sobre la mesa. Era una especie de familia con gente de todas las edades. Estábamos sentados y hablábamos. En esos momentos se hizo el silencio. El padre se incorporaba a la mesa. Nos levantamos. El respeto era tal que a mí me conmovió. Desde aquel momento que tuve la sensación de que ese respeto me gustaría que para mí tuvieran los míos. Pero nunca fue así. Hace poco me vino a la memoria aquella situación. Ahora, con más madurez, me pregunté si aquel respeto había sido tal por admiración y cariño o era consecuencia del miedo. Nunca lo sabré. Esta mañana ha pasado por casa uno de mis hijos y hemos estado hablando. Hace ya mucho tiempo que llegué a la conclusión de no decir nada que pudiera acabar armándolo, que surgiera como odio al salir del pecho de alguno de ellos. No te puedes imaginar los líos que se armaban antes. Ahora, cualquier cosa que me diga alguno sobre el otro, tengo que encajarlo y no soltarlo. Antes, después de haber estado hablando con alguno de ellos, siempre tenía la sensación de que algo que había dicho yo no lo tenía que haber dicho. Pero esta mañana, intentando no decir nada de los demás que pudiera hacer daño, al final se me han escapado algunas cosas. Él o ella no acababa de entender lo que yo le estaba diciendo y notaba que me estaba tirando de la lengua. Después de vaciarle algunas cosas, acabé diciéndole que hacía 2 días, estando sentado en la terraza, vi 2 estrellas fugaces. La primera, espectacular, recorrió todo el firmamento con una luz intensísima y que fue desde una montaña a otra hasta que desapareció. La segunda, casi no la vi de lo lejos que estaba y por lo corto y débil de su trayectoria. Esto pareció interesarle más. Estoy triste, muy triste. Nunca creí que el futuro me deparara esto tan lejos de aquel respeto que había creído ver en aquella posada. ¿Qué ha pasado? Muchísimas cosas. Pero ahora, desde la tranquilidad que me proporcionan los años, veo que la mujer se ha impuesto sobre mí en todos los terrenos. Qué pocas cosas de mí he dado a mis hijos. Con el tiempo, la mujer me ha ido comiendo terreno hasta desplazarme prácticamente del todo. Erróneamente, siempre he creído que con el tiempo mis hijos irían dándose cuenta por sí mismos de una verdad que atañe a su padre. Pero estaba equivocado. Hay gente superficial que con su labia y su influencia por los lazos matriarcales siempre acaba convenciendo a su descendencia, pasando por encima de quien no habla y del que quiere que sus hijos ayuden y comprendan. He cometido errores, puede ser uno de ellos, pero hay algunos que han servido de coartada para que la madre nunca haya dicho nada de sus propios errores. Al final, desde cualquier perspectiva, se puede ver claramente
quién es el santo y quién el demonio. Todos hemos cometido errores, pero si uno no es objetivo, si en ningún momento es imparcial, acaban sacándose los de los demás, obviando los tuyos. Esta es la mala fe de muchas personas. Ahora, a los 74 años, viendo el panorama que tengo en la familia, tengo pena, mucha pena de ver hasta dónde hemos llegado y veo el fracaso de mi proyecto.